Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la construcción, en qué estamos fallando, cuáles son las dificultades que se enfrentan por la industria y la Cámara de la Construcción y las respuestas en esta temporada de mucha lluvia para las comunidades en todo el territorio nacional, más allá de lo que a diario registramos en Tegucigalpa. En este momento tenemos dificultades en toda la nación. Nuestros invitados de hoy: el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, el ingeniero Gustavo Boquín, y ya en breve estará también incorporándose para tener detalles y los puntos de vista de quien tiene la responsabilidad de la construcción de la obra pública en su mayoría. Hablamos del ingeniero Octavio Pineda Paredes, secretario de Infraestructura y Transporte. Les damos la bienvenida. Ingeniero Boquín, qué gusto nuevamente conversar con usted. Buenas noches. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué el común de todos estos problemas es en el invierno y repetitivo? No de este último año, de hace décadas. Es lo mismo de siempre. Gracias nuevamente. Buenas noches, ingeniero. Gracias, Chendo. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta se responde con una sola palabra: planeación. No tenemos planeación en el país. Nosotros, nuestros POA, toda la poca planeación que se hace en base a 4 años de gobierno. No vemos más allá, y eso es como ir caminando por la calle, tratar de cruzar la calle y no voltear a ver a los lados. Te puede matar un carro. Eso es lo que nos está pasando en este momento en el país. Todas las lluvias, todos los problemas de conducción pluvial generan problemas porque no hemos planeado a largo plazo. Imagínate qué irónico. Tenemos en invierno problemas por el exceso de agua, por la mala conducción de agua, pero también por no tener la debida planificación en la captación y retención de estas aguas pluviales. Tenemos escasez de agua potable en el verano. Entonces, todo se resume en esa palabra, Chendo: planeación. Ahora, a nivel de la empresa privada, ¿se están desarrollando o presentando el desarrollo de obras en qué niveles? Porque los que construyen, o salvo que usted me corrija, las empresas siguen siendo las mismas, de mucho prestigio, pero las obras no tienen esa respuesta que la población demanda, y así podemos revisar muchas construcciones, sean estas cajapuentes, puentes, carreteras primarias, carreteras terciarias. ¿En qué se falla o dónde radica el problema, ingeniero Boquín? Bueno, el principal problema que tenemos es una ley de contratación del Estado que ya está desactualizada y no está, como tú lo dices, no está respondiendo a las necesidades de la comunidad, de todo el país. La ley de contratación del Estado lo que fomenta es el precio más bajo, y eso hace que las empresas constructoras, al estar compitiendo, afinen el lápiz al punto en cumplir la especificación mínima, y eso nos lleva a todos los problemas que hemos tenido en este tiempo. Recordemos que solo CIT tiene más de mil contratistas. La Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción tiene poco menos de 400 afiliados. Entonces hay una brecha de empresas que tienen todo el derecho para participar, como lo manda la ley, pero hay de distintos niveles de calidades y expertise. Entonces, ¿qué nos hace falta? Bueno, a largo plazo, fomentar que la industria crezca y sea sostenible, y de esa forma poder tener mejor producto. En construcción, ustedes tienen básicamente 3 grandes pilares: calidad, tiempo y costo. Y la lógica es que esa calidad, el tiempo y el costo, para entenderlo así, estén amarradas, que ninguna de ellas se separe si queremos tener construcción buena, construcción que soporte, construcción que aguante. Sí, pero por desgracia no es directamente proporcional. Tienes esas 3 variables y solo puedes sacrificar,
tienes que sacrificar una o nivelarla, y por eso vienen los estudios y vienen, y vienen los diseños. Hay carreteras que se diseñan para que fallen en 6 años. ¿Por qué? Porque construirlas para 30 años es demasiada inversión que no se paga. Les voy a dar un ejemplo. Las carreteras de concreto son carreteras que nos pueden durar 20 años, pero pasan 2, 3 vehículos en todo el día. No vale la pena pavimentarlas de concreto porque el tráfico no es suficiente para que el retorno de la inversión sea eficiente. Lo que sí podemos hacer es preparar esos caminos con materiales que permitan que tengan una vida de 6 años, pero dentro de 1 año, 2 años, hay que darles mantenimiento. Entonces vuelvo a lo mismo, estamos fallando en la planificación y en el mantenimiento, y por eso todos los problemas que estamos teniendo en este momento. Las carreteras, bueno, que se están ahora mismo construyendo a nivel de país, ya vamos a tener a Octavio para que nos dé sus puntos de vista. ¿Para cuánto tiempo se han hecho las mismas? ¿Para soportar qué tipo de tráfico? ¿Y en años cuánto? Varía, Chendo. No es Carretera del Norte, que es la más común. Es una carretera que está diseñada para soportar la mayor carga vehicular del país, y son carreteras que se estiman que su vida al menos debe de ser de 20 años. Pero ustedes terminan de construir la carretera hoy y le empiezan a dar mantenimiento mañana. ¿Por qué la carretera del norte en este momento se encuentra en tan buenas condiciones? ¿Por qué? Porque pagamos un peaje que hace que la empresa que está dando ese servicio le dé un mantenimiento. Es la excepción de la regla en el caso de la red vial hondureña. Es la única que tiene peaje en el país en este momento. Entonces, el que vela porque esos dineros del peaje sean invertidos en el mantenimiento rutinario de esa carretera es CIT. Pero por otro lado tenemos carreteras como la carretera principal que va de Tegucigalpa al sur, donde ustedes la transitan, y es una carretera relativamente nueva, no tiene más de 6 años, y ustedes ven que ya se empieza a degradar. ¿Por qué? Porque no ha tenido el mantenimiento rutinario que sí tiene la del norte. Entonces aquí se conjugan 2 factores, mantenimiento y planeación. Las carreteras que ahora mismo están en proceso de ejecución, estamos en esta primera etapa revisando la red vial pavimentada. Ojo con eso de la carretera del sur, me voy a detener ahí. ¿Qué pasa si no se le pone atención a una obra que ya se finalizó casi en un 95%? Digo esto porque hay una dificultad en el ingreso a Tegucigalpa, pero esto es una parte dentro de lo que revisamos de esa obra, usted me dice por estudio técnico que ya tiene fallas. Mire, el tema es que con un simple derrumbe que se genere por una avenida de agua significativa y se tape una alcantarilla, eso genera presión sobre la estructura y eso puede hacer que falle la carretera, y hay distintos niveles de falla, desde asentamientos hasta fracturas. Entonces eso es lo que tenemos que ver. En el caso de las carreteras que están en ejecución, ingeniero Boquín, la carretera hacia el oriente del país, con mucho atraso. Por cierto, aquí en el sector de Villanueva, ¿qué análisis tiene la Cámara de la Construcción? Bueno, es una carretera que históricamente fue desatendida. Después tiene la particularidad que cruza por una gran cantidad de fallas geológicas y por una inestabilidad del terreno permanente. Entonces, esa calle también se vio afectada. La parte de Villanueva, ustedes han visto que todo el mundo ha invadido el derecho de vía. Entonces, eso genera que los trabajos de construcción de la carretera no permitan generar alguna holgura. Tenemos en este momento personas que es un suplicio entrar del Zamorano a la capital, 1h30, 2 horas adentro del vehículo haciendo fila. Pero eso no es culpa del contratista ni del ejecutor, en este caso es CIT el que tiene encargado esa misión, sino que nosotros fuimos como sociedad negligentes al permitir
que se invadiera el derecho de vía y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué va a pasar cuando esta carretera esté totalmente terminada? Va a dar un buen servicio y nos vamos a olvidar de este tema y va a quedar como una anécdota. Ojalá a futuro no nos volvamos a invadir los derechos de vía, tengamos ese respeto a la comunidad, a todos nuestros vecinos, de no hacer esas invasiones de derecho de vía que después son tan difíciles de limpiar y generan el atraso. Muy bien, el ingeniero Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, aquí con nosotros al banquillo. Pausa. Cuando retornemos, las respuestas del Estado. ¿Qué está pasando y cómo van esos proyectos con dificultades, algunos de ellos? Octavio Pineda Paredes tendrá las respuestas. Seguimos al banquillo revisando la situación de la obra vial en nuestro país en principio. Ingeniero Octavio Pineda Paredes, ¿de cuánto se dispone? Hablaba el ingeniero Boquín de las dificultades que ya tiene la carretera del sur. Obra de reciente construcción bajo la responsabilidad casi en su totalidad de la CIT. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas noches, Chendo. Para mí es un placer, igual junto con el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, tal cual como lo menciona, toda la custodia de la red primaria, secundaria y parte de la red terciaria está dentro del inventario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Poco más de 17.600 kilómetros están en nuestro inventario y se van sumando kilómetros más día por día, ¿verdad? Está bajo nuestra custodia, no solamente para el tema de reconstrucción, sino mantenimiento, prevención, obras de mitigación y de otro tipo, ¿verdad? La Secretaría el año 2024 dispone de un presupuesto para la cartera de proyectos, ¿verdad?, de poco más de 11.500 millones de lempiras, son 12.800 millones que tiene la Secretaría según lo aprobado por el Congreso Nacional, de los cuales 1.100, 1.200 son para gasto operativo, o sea, una relación del 90-10. Y esta carretera del sur, sobre todo en lo que se le menciona, la famosa Cuesta de la Moramulca, ¿verdad?, que esta sea 5 Sur, que fue rehabilitada, en este caso reconstruida, hace un par de años, tendrá tal vez unos 7 o 8 años de vida. Sobre todo ahora, en la época de invierno, presenta alta saturación de los suelos, sobre todo en la parte colindante a esta Cuesta de la Moramulca, y por ende hay un montón de deslizamientos que van y generan obstrucciones de camino en los distintos kilómetros de esta famosa cuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos maquinaria de forma constante ahí, ¿verdad? Pero también vemos otro tipo de mantenimiento entre preventivo y correctivo que es preciso empezar a realizar. Justo hace un par de días fueron anunciados por parte de la Secretaría intervenciones puntuales, porque muchas de esas, Chendo, esas rocas que se desprenden de los colindantes a la carretera, si uno viene de Tegucigalpa hacia el sur, está a su derecha, se desprenden de estas colinas aledañas y empiezan a caer dentro de la carretera. Vamos a hacer como un enmayado, ¿verdad?, de las zonas más críticas, y pues eso ya lo sometimos a licitación, ¿verdad? Es una obra de poco más de 57 millones de lempiras, y así como ese tipo de obras también representan vital importancia para darle mantenimiento a una carretera que día a día se va deteriorando si no se hace lo propio. La ley de contratación del Estado, ¿qué tanto le dificulta? Usted está del sector público ahora, viene del privado, y justamente decía el ingeniero Boquín que esa es una de las trabas que hay, porque aquí el detalle es la solución inmediata, y ahora en el invierno hay mucha saturación, mucho riesgo, y a diario lo estamos viviendo casi en todas las carreteras del país. Sí, mire, yo voy a dar mi caso particular, mi opinión como ingeniero civil, como servidor público, aún así sea muy diferente a las opiniones del ex secretario de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el señor doctor Edmundo Orellana. Esta ley de contratación del Estado está completamente desfasada, necesita ser mejorada, ampliada y, a mi criterio, más bien derogada la anterior, y una nueva ley de contratación del Estado. Eso nos dificulta, Chendo, y lo sabe muy bien el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción,
¿verdad?, a poder realizar contrataciones, sobre todo estas famosas contrataciones rápidas, expeditas, ¿verdad?, bajo criterios, en este caso técnicos, legales, financieros, pero sobre todo de capacidad para poder responder de la mayor brevedad posible, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahora? Decretos de emergencia, presidencia en consejos de ministros, para poder realizar estas contrataciones rápidas. Que genera, por cierto, esto, ingeniero, siempre mucha controversia por aquello de que no se va a una licitación, y siempre lo de emergencia genera algún grado de resquemor, y eso usted lo conoce. Sí, bueno, hemos tenido malos ejemplos anteriormente, ¿verdad?, de distintos tipos, ¿verdad?, casos hospitales móviles, seguro social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahí la cuestión particularmente, a veces uno puede tener los recursos, Chendo, aún así, no habiendo declaratoria de emergencia, ¿verdad?, puede tener los recursos en un plan operativo anual, ¿verdad? No pueden hacer uso de ello. Estos plazos de licitaciones toman su tiempo y esta ley vigente está completamente desfasada. La realidad que hoy vivimos hoy en día es completamente diferente. Entonces, a veces uno tiene que esperar a que un municipio, por ejemplo, se declare en emergencia, tiene que esperar a que le den la habilitación, en este caso, de un estamento jurídico que es ese, decreto ejecutivo, y que posteriormente se publique. Entonces, yo creo que ya tienen que haber capítulos expeditos, capítulos especiales para este tema de contrataciones, sobre todo en época de invierno, pero cuando suceden estas emergencias que uno no sabe dónde va a suceder una emergencia. Mire lo que pasó en Roatán hace 2 meses, el 19 de abril, ¿verdad?, cuando se incendió el hospital público de Roatán. Eso es una emergencia. Entonces, si no tiene el estamento jurídico, no puede actuar. Aún así, la ley de contratación del Estado ahí la tiene, pero el proceso le va a durar 3 meses. El tema de los derechos de vía, ¿cómo lo están revisando? La carretera del Oriente, siempre le pregunto por esto porque soy usuario. Sí. ¿Cómo marcha el proyecto? A la altura de Villanueva, Villavieja, de Vío Tatumbla. Ahí es quizás el mayor dolor de cabeza ahora mismo. ¿Qué respuestas deben esperar los habitantes de este sector, ingeniero? Bueno, mire, el caso particular de ese tramo carretero de la CA6, saliendo de la ciudad capital, del Distrito Central, pasando en este caso por Villanueva, Villavieja, de Vío Tatumbla, Uyuca, sector de San Antonio de Oriente, o sea, Zamorano, hasta llegar al desvío de Moroselí, que esa carretera en esa sección, sobre todo donde se encuentra la famosa La Tolva, hacia Danlí, está en buen estado, ¿verdad? Y fue reconstruida y rehabilitada anteriormente, ¿verdad? Todo ese tramo, Chendo, tiene 77 kilómetros, que es la intervención por parte de la Secretaría actualmente en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Lo difícil y lo complicado hoy en día es el sector de Villavieja, de Vío Tatumbla. Son 6 kilómetros y yo voy a hablar con la verdad, Chendo. Mire, me va a disculpar el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, el ingeniero Boquín, pero tenemos un pésimo ejecutor, ¿verdad? Eso es lo primero. Tenemos un ejecutor que no estaba capacitado para hacer y realizar esa obra. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se hizo ese proceso de licitación en la administración anterior, ¿verdad? Eso no quiere decir que no quita responsabilidad para la Secretaría, porque es la institución responsable de eso. Y segunda instancia también fue el tema del proceso constructivo, aparte de zonas que no podemos tener 2 carriles de forma simultánea, Chendo. Y añadiendo a eso, las rutas alternas, ¿verdad?, que han sido rehabilitadas, sobre todo el de la Montañita hasta el desvío de Uyuca, ¿verdad?, pero que normalmente la gente no hace uso de ellas, el usuario. ¿Y por qué no hace uso de ellas, Chendo? Por temas de inseguridad. Sí, pero estos proyectos, cuando el ejecutor no cumple, pueden ser objeto de remate, sí, de su garantía. ¿O cómo opera el sistema de construcción, ingeniero? Nosotros hemos querido, en este caso uno se le hace advertencias, se le menciona según las cláusulas del contrato, advertencias anticipadas, ¿verdad? Es decir, bueno, no estás cumpliendo, tenés un tiempo de ejecución de la obra del 80%, apenas tenés un 35% de ejecución física. Entonces, ahí hay, en base a la ley, uno puede tomar varias opciones, ¿verdad? Una de las opciones puede ser, en este caso, decirle, mira, tú no tienes la capacidad, hagamos una rescisión por mutuo acuerdo. La otra puede ser... Y ese puede ser un caso como este de El Paraíso. Le planteo esto
porque no sé cuántos mensajes se claro, yo reciben sé. y quejas se están canalizando en la dependencia que usted dirige. Desde que estaba Mauricio Ramos a nosotros nos dijo el año pasado, 2023, que el 20 de enero de este año iba a estar concluida esa obra. Usted no era el ministro en ese No. tiempo. Vea a dónde estamos y aún estamos en ese tramo. ¿Se puede llegar a un acuerdo en los próximos días en aras de agilizar o darán algún compás de espera? Mire, yo creo que más compás de espera ya no, ¿verdad? Nosotros ya estamos viendo temas legales, temas en este caso, no quisiéramos nosotros llegar a un tema de afectación de garantía ni nada, Chendo. Yo he estado del otro lado y sé lo doloroso que es eso, ¿verdad? Sin embargo, también hay un tema de una demanda de la población. Y mire, estamos hablando de apenas 6 kilómetros. Chendo, ya estamos en construcción de los otros 64, 63 kilómetros, que en este caso es de Villavieja, de Villanueva, Villavieja, de desvío de Uyuca a la parte del Zamorano y del Zamorano a la parte del desvío Moroselí, Netiapa, toda esa sección de ahí. Unos tramos van en muy buen estado, ¿verdad? O sea, buen estado me refiero a que se está ejecutando de buena forma, ¿verdad? Son empresas altamente capacitadas. Yo no iría a satanizar tanto a esta empresa, pero sí hacerle conciencia de lo doloroso que ha sido también para el usuario tener que estar en 3 horas y también, de 3 horas de tráfico, perdón, y también situaciones que son ajenas a ellos, ¿verdad? En este caso, usted tocó un tema muy fundamental en la intervención y habló del tema de la liberación de los derechos de vía. Mire, la gente ha invadido los derechos de vía, ¿verdad? En base a ley, han cometido ilegalidades y mire, sacar a un barbero, sacar a una vivienda, ¿verdad? Decirle, mire, usted invadió el derecho de vía porque del centroide de la carretera, 30 a la izquierda y 30 metros a la derecha, ¿verdad? No se puede construir porque uno tiene que ir viendo la ampliación de la carretera a futuro en base a, en este caso, la alta densidad poblacional que se concentra en ese sector. Entonces, mire, hay situaciones bien complejas, Chendo, pero yo voy a buscarle la salida. Me comprometí con los vecinos de Tatumbla a visitar el proyecto y a buscarle ya soluciones de forma definitiva para poder entregar esta obra, estos apenas 6 kilómetros, en los próximos meses. Ingeniero Boquín, ¿cómo puede mediar la Cámara en la construcción? Porque aquí hay que ponerse también en la piel de estos habitantes que vienen del oriente del país. Es un dolor de cabeza que ya lleva más de un año. Sí, yo entiendo eso, Chendo, y quiero aquí reconocer que en este momento la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción junto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte mantenemos una relación muy cercana. De hecho, tenemos equipos de trabajo. Casualmente el día de ayer hubo una reunión en la Secretaría donde se atendieron varios puntos. Hemos enviado varias comunicaciones al ministro y él siempre nos las ha respondido y creemos que por eso hemos avanzado y tenemos una muy buena comunicación. En base a eso, yo le ofrezco al ministro que nos podemos sentar con este contratista y hacer una mediación y alcanzar el objetivo que es habilitar esa vía lo más rápido posible, de forma eficiente y dentro de los plazos contractuales. Y siempre que se mantenga el respeto al derecho del contrato, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, no porque sea un afiliado de nosotros, se va a poner en forma obcecada a defender al afiliado, sino que vamos a velar por el cumplimiento de la ley y por el beneficio de la comunidad. En ese sentido, no tenemos ningún problema para sentarnos junto con el ministro y hablar con el contratista para dar solución pronta a este caso en específico. Aquí hay otro punto. E involucramos a las alcaldías, porque con esto del derecho de vía también, no solo es este tramo del oriente del país, creo que es en todo Honduras, que uno circula por algunos sitios y observa cómo casi a la calzada se están construyendo diferentes tipos de obras particulares. ¿Cómo resolver eso en tiempo que no afecte la construcción? Bueno, ese ha sido uno de los riesgos y por ende los impedimentos más grandes para que los proyectos vayan avanzando de forma rápida.
el tema de los derechos de vía y sobre todo estas indemnizaciones o liberaciones o recuperaciones, como nosotros le decimos, sobre todo de algo que es público, que es un bien público. Mire, hoy en día, no sé si usted se ha dado cuenta, Chendo, el presidente de la Chico se lo podrá decir, se han vuelto famosos los tales libramientos. Pero si uno se pregunta, ¿por qué tú haces un libramiento? Porque esa red principal, sobre todo estas entradas y salidas de las grandes ciudades, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa, la red vial versus la capacidad, en este caso el parque vehicular, ya sobrepasó. O sea, nosotros tenemos un parque vehicular con, por ejemplo, la capital, ¿verdad? 700,000 vehículos, cuando apenas está capacitada para poder mantener 315,000 vehículos, ¿verdad? Entonces se escucha el tema del libramiento. Pero ¿por qué nosotros tenemos que hablar de libramientos cuando en base a ley estas carreteras principales ya deberían de tener esa contemplación de ampliaciones a futuro, ¿verdad? Es un tema más profundo, Chendo, es un tema que debería de ser objeto de una revisión por todas las partes. Hablo de gremios, sector público, sector privado, alcaldías, porque son las alcaldías que dan esos permisos para poder realizar las urbanizaciones o comercios, entre otros, ¿verdad? Y también gente pasada, que decimos nosotros, que en este caso invade esos derechos de vía, ¿verdad? Creemos nosotros, y yo en lo particular tengo esta opinión, que hay un pésimo ordenamiento territorial en el país, sobre todo porque usted lo mira hoy en día, en época de invierno, asentamientos humanos en zonas de deslizamientos, en zonas de riesgo, y después la gente, ¿verdad? El poblador, el habitante, lo que espera es que uno le construya semejante muro o semejante obra de mitigación y de infraestructura. Óigame, pero esta zona donde usted construyó su vivienda y todo su patrimonio es una zona de riesgo. Y Copeco en algún momento la denominó zona de riesgo, o la misma alcaldía en catastro lo tiene contemplado. Entonces yo creo que es un tema más profundo, Chendo, que hay que tocar y que hay que elevar también al Congreso Nacional para que se discuta una ley o ordenamiento territorial ya de forma definitiva, porque aquí es la ley del más fuerte, no, yo doy el permiso, no, yo te quito, y estamos en esas tales desalojos que ya no son voluntarios, sino que son forzosos, porque bueno, uno tiene que aplicar la ley. Y aquí hay otra ley, el ingeniero Pineda habla de la ley del más fuerte, y ojo también que está la ley de los políticos. Aquí estamos con dos hombres de construcción y la ley de los políticos ya se va a poner en marcha en los próximos días, porque como viene una actividad proselitista, hay que estar atentos, señores alcaldes, a no prestarse a romper con los convenios y con los ya diseños de estructura que deben respetarse, porque si no vamos de mal en peor. Vamos a la pausa y cuando regresemos revisamos cuánto en promedio se está perdiendo, porque hay obras que no se ha hecho una, dos ni tres veces, se han hecho hasta 6 veces y sigue el mismo problema. ¿Por qué fallamos tanto en Honduras? Ya se los contamos. Seguimos al banquillo. Estamos en invierno y hay mucha falla en toda la nación, lo planteábamos al inicio, pero ¿por qué, ingeniero Gustavo Boquín, seguimos haciendo la misma obra casi todos los años, donde hace un tiempo atrás era el mismo problema y no lo corregimos? ¿Es que acaso fallan los ingenieros? ¿Es el tiempo? ¿Es la cantidad que se paga? ¿O qué? Chendo, es una combinación de muchos factores. Nosotros tenemos, por ejemplo, fallas emblemáticas como en la salida para el Zamorano, donde no sé si ustedes recuerdan que había hasta un hotel en esa zona que se hundió, se perdió, y son fallas históricas. Han venido empresas japonesas que han querido corregir esto, y el tema es que tú en ingeniería puedes hacer cualquier cosa, lo que tú quieras puedes hacer. El tema es los recursos, la cantidad de dinero que esto te va a requerir. Entonces, en este sentido, ya la falla al Zamorano se trató de arreglar de varias formas. Ahora hemos llegado a la conclusión que hay que redireccionarla, pero eso tiene un costo superior. Entonces, aquí es un juego no solo de hacer el trabajo, sino cuántos recursos tenemos disponibles
para poder invertir en ese punto. Hay lugares, como hablábamos hace un rato, de la carretera Cucuyagua. Esa carretera ya no la podemos seguir reparando. Esa carretera hay que cambiar la alineación y hacer un nuevo proyecto totalmente. Y también se une a lo que decía el ministro, una ley de contratación del Estado que ya está totalmente desfasada, que premia al precio más bajo, sacrificando la calidad. Entonces eso a los funcionarios públicos los pone entre la espada y la pared, porque si tratan de asignar esa licitación a un proyecto que tiene mejores niveles de calidad, pero tiene un precio superior, pueden ser cuestionados. Y también vivimos en una sociedad que está acostumbrada a la costumbre de poner todo en duda, ¿verdad? Entonces, es una serie de temas que en este momento nos están pasando factura. Es decir, aquí, ingeniero Pineda Paredes, no es un asunto de dinero, es más de una ley que le dé luz verde para actuar. Sí, bueno, bien lo mencionaba el presidente de la Chico, el ingeniero Boquín. Hay varios temas que se conjugan, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de fallas, son situaciones, en este caso fallas geológicas, puede haber alguna falla de otro tipo, ¿verdad? Normalmente hay una escorrentía superficial en ese punto o un cambio de alineamiento, en este caso del cauce de una quebrada o de un río, y que se llevó, en este caso, una parte del alineamiento de la carretera. Bueno, hay varios temas que se van conjugando ahí. Él mencionaba sobre todo el tema de lo costoso, porque el principal impedimento, mire, se lo voy a decir con sinceridad, el principal impedimento que tiene cada ministro, cada secretario de Estado, director o directora, descentralizado, es la parte del recurso, el billete, ¿verdad? Nosotros desearíamos tener mayores recursos en nuestra secretaría para poderlo ejecutar, pero a veces tú tienes los recursos, pero no los puedes poner a disposición de forma rápida. ¿Por qué? Por la ley de contratación. Si es algo que estamos en común, ¿verdad? Y él bien mencionaba, estamos en una sociedad donde se lleva mucho el lleve y trae, el chisme, la cuestión. Mire, si yo hubiera sabido que esta cuestión era de ese tipo antes de ser ministro, es bien complicado. ¿Y Chendo, has pensado en irse, o como decimos popularmente, tirar la toalla y volver a la ejecución privada? Bueno, yo tengo un compromiso con la señora presidenta, ¿verdad? Y hasta el último día de su mandato yo la voy a acompañar, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro, ¿verdad? Tema de la administración pública me ha cambiado el concepto completamente, me ha cambiado como persona, pero yo no solamente hablo de la parte negativa, que es, claro, la cultura del hondureño como tal. ¿Sienten frustraciones, hombres de empresa privada, cuando van al Ejecutivo y prácticamente están amarrados? Sí, miren, desearíamos tener mayores facilidades, ¿verdad? Se lo digo, sobre todo personas con buena voluntad, como nosotros, ¿verdad? Que creemos nosotros en este país y echarlo adelante no solamente es por parte del sector público, sino que tiene que haber una participación del sector privado. Mire, así de sencillo. Si la Secretaría de Infraestructura no tiene el acompañamiento de la Chico, del SICH, del CIMEC, de la CHEC, sobre todo de los ejecutores privados, nosotros no salimos adelante. Así de sencillo. No ejecutamos, no salimos adelante. Y han planificado junto a la Cámara de la Construcción y todos estos sectores que se involucran en el sistema en revisar reordenamientos. ¿Cómo es el término dentro de la construcción para el tema de las carreteras? Porque aquí no solo hablamos de las pavimentadas, están las calles secundarias y las terciarias, que sobre todo en el invierno vemos el dolor de cabeza y que quedan incomunicadas con la menor lluvia, ingeniero. Sí, bueno, de la red vial, lo no pavimentado representa un 70-75%, y el restante es lo pavimentado. Apenas pavimentamos poco más de 77 kilómetros por año desde la primera pavimentada acá en Honduras, ¿verdad? Hasta esta altura. Estos últimos 2 años, ya estamos en el tercer año, estamos subiendo esa relación, llevándolo casi a 120, 130 kilómetros de pavimento. O sea, la conversión sería de no pavimentado a pavimentado,
¿verdad? Pero eso también conlleva una alta responsabilidad en el tema del mantenimiento, ¿verdad? Preventivo, correctivo, etcétera, etcétera. Lo que nosotros deseamos en la Secretaría, ¿verdad? O sea, como uno dice, el mejor escenario posible es tener ese contacto constante con los ejecutores privados a través de estos mecanismos y de estas instituciones como la Chico, ¿verdad? Como el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, entre otros, para poder decir, bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer una radiografía, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuáles son esas zonas vulnerables? ¿Cuáles son esas zonas que durante la época de invierno o con este tema del cambio climático son mayormente afectados? Porque a veces uno se concentra en el Lempira, por ejemplo, que ahorita estamos en el sur del Lempira, pero pasa una catástrofe o un tema, en este caso, de deslizamientos y desbordamientos en Cortés. ¿Cuál es o la en zona Ocotepec. más crítica de Honduras que tiene registro la CID En base a la red vial? en base a lo que está pasando ahora en el país? Bueno. Infraestructura, ¿dónde es el mayor problema en este momento? Dígame primero para la CIG y no sé si coincide la Chico. Ingeniero Pineda. Bueno, mire, zonas donde históricamente no se le ha invertido fondos son las que representan los mayores problemas. En este caso, Lempira, tenemos problemas seriamente en su red vial, no pavimentado sobre todo, el departamento de Valle. Pero si hablamos en general, contando los departamentos y poniéndolos como en un ranking, yo diría que zonas sobre todo deterioradas en su red vial, primero, gracias a Dios, pues no tiene mucho, ¿verdad? Y de ahí hay algo que me llamó poderosamente la atención cuando yo empecé en administración pública, era la red vial de Santa Bárbara. Esa estaba seriamente afectada, sobre todo zonas cafetaleras, yo diría también el Paraíso, pero zonas más vulnerables es la zona del Valle de Sula. Bueno, estas son imágenes que nos han compartido del Lempira. ¿Para la Chico son estos sitios, ingeniero Boquín? Sí, yo creo que la carretera pavimentada que debemos de cambiar, que ya dio lo que tenía que dar, es la parte de Cucuyagua, toda esa zona, ya no es manejable. Zona de Copán o Cotepeque. Correcto, o Copán o Cotepeque en la pavimentada. Y en la no pavimentada, como decía el ministro, tenemos zonas bien afectadas. Yo a eso de lo que mencionó el ministro sumaría Colón. En Colón tenemos ahí un rezago que no pavimentada, que tenemos que habilitar más calles porque son zonas muy productoras y que debemos de sacar toda la producción que dan ahí. Hay que hacer una instalación de algunos puentes adicionales en esa zona. Entonces, hay mucha necesidad, se necesita hacer mucha inversión, pero también tenemos algo que se contradice. Por cada kilómetro que pavimentamos hoy, tenemos menos dinero para pavimentar el próximo año, porque necesitamos reservar una cantidad de dinero para darle mantenimiento a ese nuevo kilómetro y que no se deteriore. Entonces, como mencionamos aquí, los recursos son finitos y hay que tratar de maximizarlos todo lo que podamos. Y estamos trabajando en ello. Hace poco tuvimos la Expo Construcción en 2024, donde el tema fue planificación. El ministro nos acompañó los 3 días en ese evento, donde se habló de planificación, se trajeron personas, expositores internacionales. Tenemos un equipo de trabajo, como les mencionaba hace un tiempo, que se está reuniendo cada mes en la CID para hacer trabajos de planeación. La próxima semana en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción va a haber un taller junto con CID y el BESI y el BID para tocar todos estos temas y se está trabajando. Pero vuelvo a lo mismo, debemos de hacer una planeación a largo plazo, no planear 4 años, sino que planear a 50 años, aprender a soñar un poco y ver qué carretera. Y los políticos los dejan. Pues ahorita... Porque ese es el otro gran problema que hemos tenido en el país. El tema político, y perdón que lo meto, es la gran dificultad porque muchas obras que son buenas hoy, mañana si hay cambio las quitan. Históricamente la técnica ha estado peleada con la política en Honduras. Muchas decisiones se han tomado por temas políticos, no por temas técnicos. Y yo hace un tiempo les mostraba carreteras que están desde 1965 proyectadas que unirían Choluteca con Gracias a Dios. Y no se hizo esa carretera, no se ha hecho.
terminar de interconectar, por ejemplo, Trujillo con Ceiba. Son carreteras que al abrir esas carreteras se abriría un mercado interesante, habría generación de empleos, las fincas mejorarían, pero la política no ha respetado mucho el tema técnico y eso es lo que nos tiene en este momento con 17.000 kilómetros de vías, de las cuales solo el 30% está pavimentado. Y aquí hay otro elemento, que teniendo una buena red vial, que nos hemos quedado con este tema central hoy en el diálogo con nuestros invitados, primero que lleve el desarrollo a los pueblos. Hay generación de empleo y para todos los niveles, porque hay desde los profesionales de la ingeniería hasta un ciudadano humilde que puede prestar servicios, sean estos directos o indirectos de venta. Nosotros como nación invertimos poco menos del 2% de nuestro Producto Interno Bruto en infraestructura. CEPAL y Banco Mundial recomiendan invertir entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto en es decir, casi el triple de lo que tenemos actualmente. Tendríamos que triplicarlo. Por cada punto de Producto Interno Bruto que usted invierte en infraestructura, los estudios dicen que usted saca 2% de población de la extrema pobreza. Entonces, 2 puntos de extrema pobreza lo aminora. ¿Cuántos empleos generaron hasta ahora? Nosotros en la industria de la construcción generamos 300.000 empleos directos al año y más de 1 millón de empleos indirectos. Es un dato que compartimos con Banco Central. Del 100% de la facturación de la industria de la construcción, el 40% es infraestructura, el 60% es vivienda. Más o menos esos son los números que llevamos y generamos el 3% del Producto Interno Bruto y afectamos directamente alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. Yo digo que somos la industria más democrática del país porque generamos empleo desde para el obrero más humilde, así como para el profesional más capacitado. Gustavo Boquín y Octavio Pineda Paredes con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Octavio Pineda Paredes, secretario de Infraestructura y Transporte, y Gustavo Boquín, presidente de la Chico. Ustedes tienen responsabilidad puntual, carreteras, aeropuertos, ¿qué más, ingeniero? Bueno, tenemos la Secretaría de Infraestructura y Transporte tiene a su cargo temas también médico hospitalario, en este caso la construcción de 4 hospitales, Salamao, Coatepeque, Santa Bárbara y el de emergencia de Roatán. Aparte de eso, el tema de los aeropuertos, ¿verdad? A través de el Servicio Aeroportuario Nacional, el ministro de la CIT es a su vez el presidente de la Junta Directiva del Consejo Superior Aeroportuario, el tema de las carreteras primarias, secundarias, terciarias, tema también dentro de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, aparte de eso maneja varias concesiones, bueno, un cargo grande. El tema del aeropuerto, ¿cómo está? ¿Cómo lo han llevado para Tegucigalpa y la posibilidad de abrirlo para vuelo, por lo menos a nivel centroamericano, que ha sido una aspiración de días atrás? Sí, bueno, en su momento se vendió el tema de la solución de poder, en este caso, habilitar Palmerola con temas de seguridad. Entonces, en algún momento se le dijo, es inseguro Toncontín, vámonos a Palmerola, construyamos esa terminal, ese aeropuerto internacional, que es denominado XPL, Aeropuerto Internacional de Palmerola, ¿verdad? Y eso sopesó, porque se le dijo, bueno, vamos a dar una alternativa más segura y más barata. Y ya ha cumplido Palmerola. No es ni más seguro ni más barato, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que mencionar. No solo eso, Chendo, el usuario tiene que trasladarse 77 kilómetros desde la ciudad capital hacia Palmerola, y ni digamos la gente del sur, ¿verdad? Entonces, los boletos más caros, ¿verdad? Salvo el boleto que te lleva a Europa 2 veces a la semana, ¿verdad? Una inversión, supuesta inversión privada
que en este caso fue vía préstamo de un fondo de pensiones. Mire, hay tantos temas de qué hablar de ese tema de Palmerola, pero nosotros no estamos tampoco en el tema de venirnos a pelear, ¿verdad? Sino el de buscarle soluciones. Estamos en conjunto con pláticas, firmamos un MOU, ¿verdad? Un memorándum de entendimiento, estamos respetando la concesión, queremos darles todas las facilidades a ellos también para que puedan operar de forma definitiva, porque el gobierno anterior lo que hizo fue que les dio una operatividad anticipada, les dijo, necesito volar ya en 2 meses y no estaban preparados para ello. Hoy en día sigue Palmerola habilitado ese aeropuerto internacional con temas temporales, ¿verdad? Torre de control le hace falta, pistas ya específicas, perdón, luces de la pista ya permanentes y tantos otros temas. Nosotros ahorita estamos en pláticas con Palmerola dentro de su cláusula. En este caso del contrato de concesión menciona privar a Toncontín de vuelos internacionales y para eso pues nos estamos poniendo de acuerdo para que podamos hacer vuelos de forma internacional, siempre respetando la concesión, pero de forma que el Estado tiene como objetivo volar de forma internacional por Toncontín. El tema del sur. ¿Cómo están manejando lo de la costa de los Amates? Nuevamente creció el río Huascorán y la inundación vino para muchas aldeas del municipio de Alianza. ¿Cómo resolver esto de forma integral y no volvernos repetitivos? Porque estas inundaciones las conozco de hace una década. Sí, bueno, la costa de los Amates sobre todo ha sido seriamente impactada por efectos del cambio climático. El famoso brazo de Ercilia, que es en el sector del Cubulero, Chendo, por donde se presentó en este caso la inundación, ya no es un brazo natural, sino que ahora el caudal del río Huascorán pasa por ese sector. Hay múltiples factores y la solución no solamente es venir y construir un puente, porque de hecho hicimos sondeos más de 40 metros abajo del nivel del terreno natural y no encontramos estrato resistente. Por ende, ¿cómo vas a construir un puente de gran envergadura? Ahí, si en una crecida se lo va a llevar, ¿verdad? Entonces, por eso en la administración del ingeniero Ramos se propuso el bajo sumergible. La gente ya sabía sobre esa actividad, ¿verdad? ¿Qué otros trabajos hay que hacer en el sector del Cubulero? Bueno, en la zona intermedia y aguas arriba hay que hacer como un tipo de tabla estacado, mejoramiento sobre todo en las bordas, entre otros aspectos para poderlo mejorar. Pero no solamente el problema está en el Cubulero, sino que tenemos problemas en Marcovia, tenemos problemas en Nacaome, tenemos problemas en San Lorenzo y en otros municipios, sobre todo porque ahorita empezando la temporada de invierno donde impactó fue en la zona sur del país. La Cámara de la Construcción, el sector privado, ¿qué recomendaría para esta zona de la costa de los Amates? Y lo que refiere el ingeniero Pineda Paredes en Choluteca, ingeniero Boquín. Bueno, como les he mencionado, en ingeniería todo es posible. Lo único que nos detiene es el nivel de recursos que tenemos. Aquí podemos ir desde las ideas básicas que se han tenido, como crear ese vado sumergible, así como ideas extremas que podrían ser hablar hasta de la reubicación de comunidades, como se ha hecho en muchos lugares del mundo. Tenemos que aprender que somos el país de los más afectados por el cambio climático y va a haber momentos en que vamos a tener que hacer grandes sacrificios porque no vamos a tener el recurso suficiente para garantizar obras de infraestructura y mitigación que garanticen la seguridad de toda esa zona. La zona de los Amates es un caso bien especial. Hay que estudiarlo bien, hay que estar abierto a nuevas ideas porque a medida el cambio climático nos está afectando, esa zona se va a volver más peligrosa y más conflictiva. Cuando usted dice grandes decisiones, es en función de movilizarse, que una propuesta delicada, debemos decir, porque hay inversiones, hay casas, hay infraestructura que se ha desarrollado por particulares y no se deja así nomás. Pero en función de eso se debe pensar en algunos sitios. Ahora vemos lo de la costa de los Amates, pero hay otros lugares donde
¿Ha existido un desafío a la naturaleza, ingeniero? Claro, recordemos cuando el Mitch, que hubieron poblaciones en el sur del país que tuvieron que ser reubicadas porque el río las destruyó totalmente. Entonces, hay que hacer un estudio geológico, hidrogeológico en esa zona para permitirnos hacer un análisis técnico y tomar las mejores decisiones. En este momento yo no conozco, no tengo acceso a un estudio de ese tipo y yo no puedo decir si hay que mover el 100% de la comunidad o solo una parte, pero con ese estudio arrancaríamos para tomar estas decisiones y si es necesario, la propuesta es mantener la mente abierta a distintos tipos de soluciones. Posiblemente no sea necesario llegar a algo tan extremo, posiblemente sí, pero hay que ser objetivos en la toma de decisiones para garantizar la seguridad de las vidas que están en esa zona. Cierro con usted, ingeniero. ¿Cómo está la ejecución presupuestaria? Bueno, hasta el momento la Secretaría tiene poco más del 25% de la ejecución presupuestaria, eso es normal. Para la Secretaría a esta altura del año, ¿verdad? Unos pensarán, bueno, pero si ya pasó más del 50% del año, debería pasar más del 50% del presupuesto. No, no somos una Secretaría que es puro sueldo y salario, ¿verdad? Es una Secretaría que hace inversión pública y que durante los primeros meses o los meses anteriores al inicio del año entrante hace licitaciones y por ende empieza a ejecutarse esas obras en la época de verano y sobre todo ahora en la famosa canícula, que hay un aumento considerable en la producción física real en campo y los últimos meses, sobre todo las últimas 2-3 semanas del tercer trimestre y el cuarto trimestre, uno hace los pagos para poder llegar a ejecuciones superiores, como ha llegado esta Secretaría del 80-90%. No es tanto el tema de ejecución como tal, Chendo, sino si esas obras están vistas con calidad y en este caso tal cual lo desea el pueblo de Honduras. ¿Están al día? Están al día. Están al día, estamos esperando, aprovechando un llamado al ministro de Finanzas que nos ayude con la asignación presupuestaria de la cuota para poder hacerle frente a los pagos de julio. Hasta donde nuestros agremiados nos han informado, ya metieron todos los cobros y estamos esperando esa asignación para que SID pague, pero ya toda la gestión interna de SID ya se ha realizado y había un tema ahí con unos pagos de unos contratos que quedaron el año pasado de unas emergencias que también ya se están normalizando. Esperamos que este mes salga, así que muchas gracias al ministro y hacerle el llamado que aceleremos en el paso con la asignación de contratos porque somos pues 300,000 familias que dependemos de esto. Muy bien, gracias, ingeniero Pineda Paredes, al ingeniero Boquín, y nosotros le vamos a acelerar el paso y siempre que tengamos la oportunidad vamos a seguir preguntando por lo que ocurre en la carretera hacia el departamento del Paraíso. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.